forma. Bueno, por las dudas que no se haya escuchado, mi nombre es Marisa Morelli, soy de Argentina. Vamos a pintar hoy en tortas. Vamos a trabajar sobre este oso, ¿sí? Vamos a trabajar la técnica de pelaje. Yo los invito a que me consulten todo lo que necesiten. Todo lo que vamos lo vamos a contestar durante la transmisión. Y si no, cuando terminamos, después me voy a tomar un ratito y seguramente les voy a escribir con las respuestas a lo que ustedes me consulten. Me imagino que, bueno, que quizás les tienta un poco esta técnica, que es un poquito distinta y para quienes no hayan pintado nunca, quizás se empiecen a animar. No es de lo más sencilla, pero tampoco es demasiado complicada. Y la imagen del oso es algo que sinceramente lo pueden utilizar muchísimo, ¿sí? Para chicos chiquitos, ahora que están los baby shower tan de moda y demás. Así que el saber esta técnica es un complemento en realidad de la pintura y nos viene muy bien. Normalmente yo esta técnica puntual no la tengo empleada en mis cursos, por lo tanto está bueno que aprovechen los que ven el video para anotar, tomar nota. Después igual yo le voy a dejar una plantilla a Gastón que la va a subir más a la nochecita cuando estén terminando la transmisión, con los tips que yo vaya diciendo para que, bueno, les quede como recordatorio de cómo se trabaja esta técnica. Así que, bueno, bienvenidos a todos, espero que pasemos un lindo rato y empezamos a trabajar si les parece. Bien, bueno, como verán, yo en realidad lo que hice fue transferí el motivo, la cara del osito, a un trozo de pasta americana. Ustedes lo van a hacer directamente sobre la torta o si no, pueden trabajarlo en una plantilla que después se va a pegar sobre la torta. Yo siempre sugiero eso cuando son alumnos que recién comienzan y tienen un poquitito de miedo de pintar sobre la pieza directamente, pero no hay ningún tipo de problema de hacerlo así. Lo que sí tenemos que hacer es forrar la torta y dejar que la pasta se oree durante aproximadamente 10 minutos. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, de la humedad ambiente que haya. En realidad, si yo estiro la pasta en 10 minutitos tiene que estar, acá en Buenos Aires reacciona bien, pero si no, la podemos dejar un poco más de tiempo y después empezar a trabajar. ¿Cuándo? Cuando yo note que la pasta pierde absolutamente el brillo, entonces ahí yo sé que mis colorantes van a dar el resultado que yo estoy buscando. ¿Con qué voy a trabajar? Bueno, voy a trabajar con colorantes en pasta. No trabajo con colorantes en gel, sí, porque yo lo que necesito en esta técnica es que no tenga transparencia. No lo vamos a trabajar como si fuera una acuarela, sino que tiene que estar el colorante como si fuera una crema, bastante pastoso. O sea que casi como viene del tarrito, muy poco es lo que nosotros lo vamos a diluir. Una vez que nosotros pasamos la imagen, ¿sí? Que en general yo lo que sugiero es trabajar, si tengo la imagen en una fotocopia, por ejemplo, la puedo calcar sobre un papel vegetal con un lápiz estilo 6B, o sea, que tenga una mina de grafito bastante gruesa pero suave. Lo vamos a dar vuelta y lo vamos a transferir como cuando íbamos al cole sobre nuestra pasta. El que se anima dibuja a mano alzada. Una vez que yo lo tengo, lo que voy a hacer es colocar en la paleta los colorantes que voy a utilizar. Si quieren tomar nota, los colorantes que yo utilicé ahora, yo voy a decir la denominación de los colorantes de acá de Argentina, pero bueno, voy a mostrar igual cuáles son, como para que ustedes vean la tonalidad y puedan buscar, según en el país donde ustedes están, con esa referencia, el colorante que sea lo más parecido posible. Lo voy a mostrar acá un segundito. ¿Qué tengo acá? Tengo negro, tengo marrón y, que es un color piel, pero no tiene tantos rosados, blanco, amarillo y tengo el marrón CH, que es un marrón chocolate bastante subidito, ¿sí? El amarillo que estoy usando es un amarillo bastante apagado, o sea, más tirando a los colores naranjas. Entre un naranja y un ocre no llega a subir al naranja, pero no es el amarillo típico del huevo, digamos. Bien, lo primero que yo tengo que hacer una vez que tengo mi figura pasada es, voy a poner un poquitito de alcohol
alcohol es el alcohol de farmacia, ¿sí? Con el que voy a trabajar. No trabajen en este caso ni con ron ni con vodka, con ninguna bebida alcohólica, sino con el alcohol como viene de farmacia, ¿sí? Si ustedes trabajan con una bebida alcohólica, lo que va a tener es una carga almibarada y me va a dejar un brillo y a la vez va a hacer que se demore mucho el secado. Y nosotros, esta pintura lleva muchas capas, por lo tanto, yo necesito que se vaya secando entre una y otra. Así que yo voy a tomar un poco de alcohol con pintura negra y lo primero que yo voy a hacer es el fondo de esta pieza. En este caso yo voy a pintar con negro, voy a cubrir la superficie. Ustedes también lo que podrían hacer es, en vez de pintarla, la imagen, es utilizar la pasta en negro, ¿sí? Quizás pueden pintar directamente sobre una pasta negra, también les va a servir. En realidad esto que yo voy a hacer es para que me ayude a mostrar las profundidades de la imagen, ¿sí? Es una aguada de color lo que yo voy a dar, es un poco de color, un poco de negro, solamente como para ir cubriendo un poco la superficie. Pero todo esto no se va a ver, ¿sí? Me va a ayudar con profundidades y nada más. Cuando yo vaya a superponer las capas, en este caso la técnica se basa en eso, ¿no? En superponer muchas capas de pintura para lograr el efecto del pelito. Entonces esta capa de negro lo que va a hacer es mostrarme el fondo, mostrarme la profundidad. ¿Qué lápiz se utiliza para transferir? Me preguntan. Bueno, yo lo que utilizo es un lápiz, acá le decimos 6B, pueden usar un 4B, o sea, lo que buscamos es que tenga un grafito que sea suave, pero que dibuje mucho, que tenga una mina muy gruesa. Ahora voy a mostrar cómo es el mío. Creo que tengo uno por acá. Sí, acá. Así, ¿ven? Si se ve, es un lápiz muy grueso, ¿sí? ¿Ven que dice 6B? Si no, lo que pueden hacer, si no tienen un lápiz así, es pasarlo varias veces. El tema es que la pasada de lápiz sea lo más suave posible, ¿sí? Para que después no se note. Me sirve mucho cuando ustedes están haciendo la transferencia, la forma de pintar o de dibujar que tiene ese lápiz pasa muy bien de una superficie a la otra, ¿sí? Y no raya. Por eso es que yo lo suelo elegir. Pero si no, utilizan un lápiz HB normal y lo pasan varias veces. Bien, entonces, lo primero que hago, entonces, es pasarle negro a toda la superficie para cubrir el fondo. Ven que yo espero un poquito y vuelvo a pasar. No me quedo en un solo lugar, porque si yo empiezo, me quedo y pincelo y pincelo y pincelo en un solo lugar, lo que voy a hacer es que la pasta se empieza a humedecer y empieza a largar azúcar y me va a hacer como un charco. No, yo tengo que hacer que se seque para poder seguir trabajando. ¿Sobre qué calco la imagen? ¿Sobre un papel vegetal? ¿Sobre el papel que calcan los nenes en el cole? Bueno, sobre ese papel. Podemos usar papel manteca también, pero si utilizamos papel manteca, que sea del lado, vieron que tiene un lado opaco y un lado que es más brilloso. Bueno, el lado que no está encerado es el lado que nosotros vamos a utilizar para poder transferir la imagen. Pero si no, el papel de calcar normal, el transparente de colegio, ¿sí? No me usen ese que viene, que pasa, que negro no. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es traspasar la imagen y pintar el fondo con negro, ¿sí? Una vez que yo lo tengo, lo que voy a hacer es, sí, pintar más profundamente las zonas que la imagen tiene el negro profundo, digamos. Esto lo puedo hacer ahora o lo puedo hacer al final. En realidad va a depender de la comodidad de ustedes, pero yo les voy a mostrar cómo sería la opción ahora. Entonces yo lo que haría es ponerle el negro que tiene dentro de las orejas. Ahí. Un poco de negro. Y un poco de negro en los ojos.
No se preocupen por la forma porque en realidad todo esto va a quedar tapado. Es simplemente para yo poder ubicarme dónde estoy parada, ¿sí? No perder la imagen porque como en realidad ahora la vamos a ir tapando, yo con esto me voy guiando dónde estoy y veo estas profundidades que les decía. Entonces yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es tomar un pincel de este estilo, puede ser diagonal o puede ser chato nada más, así se ve, ahí. Lo voy a humedecer un poquito en alcohol. La forma de trabajar los pinceles acá en esta técnica tiene que ser humedecida pero que no chorree para nada, así es apenitas. Lo mojo un poquito, voy a mostrar, voy a correr esto un segundito para poder mostrarles en la pantalla lo que yo voy a hacer con el pincel. Ahí se ve, lo humedezco, quito el excedente y voy a tocar con un costadito del pincel. El otro día hicimos una técnica de doble carga, donde nosotros poníamos en la mitad del pincel un color y en la mitad otro. Bueno, ahora vamos a poner un solo color. Vamos a poner en una punta del pincel, se ve ahí, colorante negro. Lo voy a pasar por la paleta para que baje. Y voy a venir a la imagen y voy a rodear las partes que van a ser más profundas. Por ejemplo, lo que está alrededor del hocico. Entonces voy a venir con el pincelito rodeando. Ahí. Tomar más pintura. La vuelvo a escurrir. Y vuelvo a pasar. Bien. Así voy a hacer todas las profundidades. Al costado de las orejas. ¿Qué estoy marcando yo ahí? Bueno, donde van a ir las sombras. Ahí estamos. En esta parte va a haber sombra, por supuesto, porque va a ser la sombra la cara. Ahí estamos. Y acá vamos a separar lo que sería la pancita de los bracitos. Hasta ahora, trabajo de chicos, no hicimos nada importante, nada difícil. Es simplemente darle un poco de oscuridad y de profundidad a esta imagen para que cuando yo empiece a superponer los pelos, bueno, se empiecen a notar mejor esta técnica que yo estoy tratando de hacer. Entonces, en este paso yo tendría que parar 5 minutitos hasta que el colorante se seca al 100% y ahí hacemos el segundo paso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, yo lo tengo avanzado acá del otro lado. Si ustedes se fijan, yo tengo la mitad está casi pintada, pero esta mitad de acá, ¿sí? Este lado de acá, lo que tiene es el fondo negro con las profundidades. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, así como yo agregué las sombras negras, voy a tomar ahora con un poquito con el mismo pincel que tenía negro, voy a tomar un poquitito de blanco, lo voy a colocar en un costado, se me va a formar por supuesto una especie de gris, y yo con eso bien lavado voy a pasar los lugares donde va a estar más iluminada la cara. Por lo tanto va a ser el lugar contrario a donde yo estaba colocando las sombras. Así que voy a colocar una línea de luz acá, una línea de luz en el hocico, dentro de la oreja y un poco en la panza, porque son las partes que van a estar más adelante. Yo lo que tengo que tratar de hacer es eso, de ir pensando, bueno, a ver, esta figura para que tome volumen, yo tengo que pensarla como si fuera en 3D. Entonces yo ahí voy a ir logrando que esta imagen empiece a verse más real. Bien, coloco las luces y ahí paro. Y ahora empieza en sí nuestra técnica de los pelos. Y acá lo divertido, ¿por qué? Bueno, en parte, ¿qué vamos a hacer? Uno de los tips es, normalmente uno hace hincapié en que cuiden muchísimo los pinceles, pero suele pasar, yo siempre les digo que el pincel hay que pincelar muy suavemente para no deformarlo y demás. Trabajamos con todos pinceles de pelo, ¿sí? De pelo suave. Cuando ustedes tienen un pincel
y pincelan muy fuerte o lo usan para poncear, que lo pondrían de esta manera y hacen presión, el pelo se empieza a abrir y sucede esto. Ahí se ve bien, contra el blanco se ve bien. Bueno, ese es un pincel que normalmente va al descarte. Bueno, siempre tienen que tratar de guardarse algunos. No me va a servir para pinceladas, como hicimos el otro día que hicimos las flores, o para cosas, para dibujos que realmente el pincel tiene que estar perfecto. Pero en este caso yo necesito todo lo contrario, que el pincel esté de esta forma. No me va a servir, sí, que yo trabaje con pinceles de cerda. El pincel de cerda es más duro, ¿sí? A ver, yo voy a mostrar. Esto es cerda, es una cerda sintética, pero esto es duro, ahí, y raspa. Entonces, no, yo necesito un pincel de pelo que, bueno, esté desgastado. Bien, entonces, ahora sí vamos a empezar con los colores y vamos a empezar con una pincelada específica que tiene esta técnica. Yo voy a empezar, voy a traer esto para acá, para que ustedes vean qué color yo puedo tomar, si no ahora lo muestro. Vamos a hacer, la primera la vamos a pasar con el marrón que era este marroncito medio anaranjado. Ahí, ¿sí? Vamos a trabajar con este y vamos a trabajar con el oscuro, con el marrón CH. Es el marrón que normalmente utilizaremos para los troncos, ese tipo de cosas. Entonces, con otro pincel, no con el que voy a trabajar, primero voy a ablandar un poquitito el colorante, voy a ablandar un poquito el marrón y voy a ablandar un poquitito el marrón y los voy a mezclar. Voy a tener, ahí voy a haber generado 3 colores, ¿sí? Yo mezclé, acá le puse un poquitito de alcohol al marrón y acá mezclé una parte del marrón y con una parte de este. Por lo tanto, ahora yo ya tengo 3 tonos con los cuales voy a trabajar. Voy a tomar un poquito de color, voy a retirar el excedente. No sé si se ve. Ahí. Toco el color, retiro el excedente en el borde de la paleta, por ejemplo, no en un papel. O sea, porque el pincel, la técnica no es pincel seco, ¿sí? Para los que saben algo de pintura decorativa, bueno, el pincel seco es cuando yo retiro casi el 100% de la pintura y ahí lo utilizo. No, tiene que quedar en el borde de los pelitos, hay pintura, ¿sí? Entonces, retiro un poco y lo que voy a hacer es este movimiento. Fíjense, yo ahora igual cualquier cosa lo acerco un poquito más. Apoyo el pincel y estiro, apoyo el pincel y estiro. Me tiene que generar unas rayitas. Lo voy a hacer acá bien sobre la parte que hice la luz para que se noten. ¿Sí? A ver si se notan las rayitas. Ahí. Voy a volver a tocar la pintura, retiro un poquito. Y vamos acá. Me apoyo y estiro, me apoyo y estiro. Y no vuelvo a pasar por el mismo lugar. O sea, yo tengo que ir haciendo los pelitos con el movimiento que tendrían, pensar para dónde salen los pelos, hacer esas rayitas y no quedarme en un lugar. Si yo me quedo en un lugar y paso, los pelos van a desaparecer. ¿Sí? Van a generar como un manchón. No, yo tengo que esperar que se seque esa pinceladita que hice para poder agregar otra. Entonces, las primeras pinceladas que hago son las pinceladas más oscuras, que son las que se van a ver, las del pelito de atrás. Estas van a ir para abajo porque acá tengo la panza, entonces el pelo está con otra dirección. Los pelitos del morro lo mismo. Voy siguiendo la dirección. Ahí. Y ahí freno. Esto se seca prácticamente de manera inmediata. Si ustedes ven que está muy mojado porque quizás pusieron demasiado alcohol a la pintura, esperan un cachito y después siguen, ¿sí? Tienen que tratar de que no esté, que no brille la pintura. Porque si brilla, cuando ahora superponemos otra capa, lo que van a hacer es mezclarlas y volvemos a hacer este tema de la mancha. Ahora voy a tomar el segundo marrón que habíamos hecho, que habíamos mezclado, el marrón más oscuro, con el que era medio anaranjadito.
Voy a retirar también como recién. Y voy a hacer en el mismo lugar, ya pensando que estos pelos van a ser más claros, entonces se van a ver sobre todo más en la parte central. Pero yo primero tengo que bajarle la tonalidad al pelo. Entonces empiezo a colocar, a superponer con lo que había hecho antes un poco de marrón claro. No va a ser seguramente en todos lados, porque va a haber partes donde va a estar oscuro. Igual después podemos ir retocando si vemos que necesitamos más oscuridad. Una vez que pasé ese color, yo voy a tomar otro pincel que está en las mismas condiciones. Les voy a mostrar un pincel que también podrían utilizar. Normalmente este pincel es específico para hacer pelos. ¿Qué dificultad le encuentro yo? Bueno, hay que saber manejarlo, ¿sí? Hace una pincelada mucho más larga y si, por ejemplo, los pelos del pincel se mojan mucho, los cargan mucho, en realidad no van a ser líneas súper finas, sino que va a ser como trazos gruesos y mi pelo ya no va a ser pelo. Realmente esto, particularmente para esta técnica, para este tipo de pelaje, resulta mejor. Bueno, ahora voy a tomar el marroní sin mezclar, como viene, solo el marroní, el que era más anaranjadito. ¿Sí? Voy a descargar, ahí se ve el color que tomé, y empiezo nuevamente a hacer mis pelitos. Ven que apenas apoyo. Una de las cosas a tener en cuenta, y creo que es la más importante, que en realidad uno lo tiene que hacer con cada vez que pinta, ¿no? Pero en esta técnica es súper importante no presionar demasiado el pincel. El pincel tiene que tocar muy suavemente. Ahí. Si les surge alguna pregunta, aprovechen y me dicen. Ahí vamos. Con esta técnica en realidad yo puedo pintar un montón de animalitos. No es que es el pelo del oso y nada más. Es una técnica de pintura decorativa, como hacíamos cuando pintábamos, por ejemplo, antes se pintaba mucho de madera, el estilo country. Bueno, es una de esas técnicas la que yo estoy empleando acá. Bien, entonces, una vez que termino con ese color, ven que ahí empieza como a tomar volumen, ¿sí? El color del fondo, ven que empieza a desaparecer, esas sombras, esas luces que nosotros habíamos hecho al principio, bueno, las van a ir tapando estos pelitos. Hasta ahí yo coloqué 3 colores, entonces, aparte de las sombras que habíamos hecho. Habíamos puesto el primer pelaje con el marrón más oscuro, en el segundo habíamos mezclado 2 marrones, este oscuro con uno bastante más claro tipo salmón, y le habíamos puesto después este marrón asalmonado. Ahora vamos a colocar el amarillo, ¿sí? Que es el amarillo RT, este de acá, este que está acá, ¿sí? Ese es con el que vamos a trabajar ahora. Ese ya es más, les diría, casi el color real que va a tener nuestro oso. Fíjense que yo no voy a cambiar de pincel, porque como voy a superponer no pasa nada. Toco el amarillo, descargo en un bordecito de la paleta, ese es el color. Y con ese color hago el mismo trabajo. Ahí voy. Acuérdense, aprieto poquito y voy en la dirección que el pelo tiene. Tengo que pensar, a ver, de dónde nace el pelo y hacia dónde va. Como si lo estuviéramos cepillando al muñequito. Eso le va a dar más la sensación de real. Ven que yo voy girando el pincel, ¿sí? Ahí vamos. Ahí. No se preocupen si ustedes cuando pincelan tapan, por ejemplo, a ver, yo me voy a acercar acá que tenemos la sombra del ojo. Yo toco y se va tapando, porque después, cuando nosotros vayamos a hacer las partes finales, todo eso hay que volver a pintarlo. Así que no hay problema. Era simplemente cuando lo marcamos para saber. Vieron que yo les dije, es para saber a dónde estoy parada. Bien, entonces voy a aclarar acá, ahí. Acuérdense de no quedarse en un solo lugar, de ir pasando.
le vamos dando tiempo a que las pinceladas se vayan secando. Ahí. Es una técnica que realmente cuando la practican, le toman la mano, es súper linda para hacerla. Genera textura y les da otra posibilidad, ¿no? De hacer una torta con otra impronta. Y para el que le gusta pintar es súper placentero. Bien, vamos a colocarlo un poquito también de este lado para que vaya quedando parecido. Ahí. Este tiene más capas, esta mitad, ¿eh? Yo lo tenía más adelantado. Vamos ahí. Bien, una vez que yo tengo este amarillito que le pusimos, voy a generar otro color, trabajando con blanco, que habíamos puesto en la paleta. Yo lo voy a pasar para este lado para poder agarrar más fácil. Voy a generar blanco con un poquitito del marroncito que habíamos trabajado antes. Entonces va a estar súper, súper claro. Tengan en cuenta que ahora que yo voy a trabajar muchas luces, tengo que ver bien dónde las voy a colocar. Y van a ser en los lugares donde más va a resaltar. ¿Sí? Si se fijan en la imagen que ya del que está terminado, fíjense que en el morrito es donde más se ve la luz, en la panza. Son los sectores que más adelante están. Una cosa a tener en cuenta. Cuando yo trabajo con colorantes que tienen blanco sobre otros colores, recuerden ustedes que a medida que pasan las horas, el colorante blanco empieza como a perderse. Por lo tanto, no tengan miedo de blanquear un color. ¿Sí? No sé si se entiende. El colorante blanco, cuando yo lo coloco sobre otros colores, tiende a ir esfumándose. En el momento no me voy a dar cuenta, quizás va a parecer que está demasiado blanco. Al rato eso va a desaparecer. Entonces ustedes siempre, cuando pinten con blanco, blanqueen de más. Voy a colocar un poquito acá para darle más luz en la pancita. Si ustedes ven que se les mezclan mucho los colores, lo dejo un ratito y después sigo pintando. ¿Sí? Lo mismo que el pincel. Si por ejemplo ustedes notan que el pincel se les empasta, lo dejan, cambiamos el pincel. Si tienen uno solo, lo lavan, lo secan con secador de pelo y entonces con el pincel bien seco, ahí volvemos a arrancar. Vamos a hacerle unas lucecitas más de este lado. Ahí vamos. Como vienen llevando estos días en casa, bueno, en algunos lugares ya están saliendo un poco más, ¿no? Acá en Buenos Aires cada vez estamos más adentro, es así. Así que hay que seguir cuidándose. Bueno, colocamos un poco de luces. Cuando coloco la luz, esas sombras que yo había pintado al principio, eso negro desprolijo, que parecía que iba a quedar horrible, en realidad es el complemento para esta técnica. Yo les había dicho que podían utilizar de fondo la pasta negra en sí. Lo pueden hacer perfectamente bien. Lo que pasa es que es mucho más difícil, por ejemplo, ver la imagen al momento de trasladarla y demás. Y hace más contraste, por supuesto, si yo tengo un fondo blanco o un fondo clarito. Por eso yo elegí en este caso trabajarlo sobre el fondo claro. Una vez que yo tengo las formas, digamos, marcadas y voy haciéndole los pelos y voy ya ganando a lo que es las profundidades, tengo que volver a retocar todo lo que sería lo que habíamos pintado de negro como profundo. Los ojos, la nariz, las orejas. Para eso vamos a trabajar con un pincel más chiquito y simplemente negro, ¿sí? Entonces voy a tomar colorante negro que tiene que estar bastante pastoso, ¿sí? Con una textura tipo acrílico,
que no transparente, a eso me refiero, ¿sí? Ahora no tiene que transparentar, al principio lo habíamos puesto muy acuarelado, ahora no tiene que transparentar. Entonces, voy a retocar el interior de las orejas. No tiene que ser un círculo perfecto, ¿sí? No tiene que haber una línea donde termina. ¿Por qué? Porque en realidad los pelitos van a salir de adentro de la oreja. Entonces, no tiene que haber una línea. Si ustedes se llegaran a pasar, no se preocupen, porque ustedes una vez que lo terminan, volvemos a hacer unos pelitos encima y ya está, solucionado el problema. Bien, voy a retocar esta de acá. Voy a pintar la nariz. En la nariz sí tengo que hacer un óvalo que tenga contorno. ¿Por qué? Porque la nariz en realidad está delante de los pelos. ¿Sí? Tengo una sombra detrás, pero los pelitos salen como atrás de ese morrito negro. Entonces ahí sí hago un óvalo con contorno. Bien, voy a hacer el borde de los ojitos para después poder hacerle las luces. Los ojitos también necesito que se vea el borde. Ahí vamos. Aprovechen a ver todos los videos de hoy que hay. Van a trabajar colegas que hacen cosas espectaculares. No se lo pierdan. Felicitaciones a los que ganaron el concurso. Hace un ratito miré cuando Gastón dijo quién había ganado. Así que bueno, y a todos los que han trabajado para participar, que también estuve viendo los trabajos y realmente muy muy lindo todo. Bien, ahora lo que vamos a hacer son unas pequeñas luces en la nariz y en el ojo, en los ojos. Para eso vamos a necesitar blanco y este pincelito, un pincel liner finito. Ahí lo muestro para que se den cuenta cómo es. Ahí, el más finito. Voy a tomar blanco. Ahora la pintura tiene que estar a punto tinta. ¿Cómo es a punto tinta? Cuando yo puedo escribir con mi pincel. ¿Sí? Entonces lo voy aligerando con el alcohol hasta que yo puedo trazar una línea. Una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es tomar un poquito y vamos a hacer una línea en el borde, casi en el borde de nuestra nariz, 2 o 3 milímetros adentro de la nariz, y voy a ocupar 3/4 de este morrito, hasta ahí aproximadamente. Una vez que hice la línea, van a ver que se empieza a mezclar, como la pintura está bastante acuarelada, no va a quedar blanco súper profundo, así que va a quedar muy bien. Vamos a hacer en los ojitos un contorno chiquito que empieza en la parte superior y tomo un costadito, también dejando siempre 1 o 2 milímetros del borde, y vamos a hacerle un contorno chiquito a este. Ahí estamos. Una vez que le hicimos el contorno, ahí se ve, si no lo acercamos un poquito, ahí. Le vamos a hacer unos puntitos centrales, que esos sí tienen que estar más fuertes, porque son los que necesitamos que queden bien blancos, ¿sí? Entonces, en este caso los tiene. Es medio tristonio, mi osito. Así que tiene los puntitos a 3/4 de altura. Tiene un puntito acá y un puntito acá. ¿Sí? Y en la nariz también le podemos hacer, ¿sí? Una lucecita. Ahí. Podrían hacerle también en la parte de adentro de las orejitas. Eso es a elección de ustedes. Una vez que yo tengo determinado eso, yo ya puedo empezar a terminar mi pieza. Entonces, voy a volver al pelo. Vieron que yo ya dejé tiempo, mientras van haciendo eso, los pelitos se van como secando. Así ustedes ahora, la capa que van a superponer es la final y
es la que más se va a detallar. Yo ahora lo que tengo que hacer es ver, bueno, a ver qué me falta. Me faltan luces, me faltan sombras. En este caso, las sombras se ven bastante, ¿sí? Este está un poco más clarito. Si a ustedes, por ejemplo, les hubiera quedado muy claro lo que van a hacer, yo lo voy a mostrar en un costado, que no sería este el caso, pero por si les sucede. Supongamos que ustedes pusieron mucho pelo claro y las sombras las perdieron. Entonces, en ese caso, lo que van a hacer es tomar un pincel que sea bien suavecito, yo voy a trabajar con este por ejemplo, lo van a humedecer en alcohol y van a tomar el marrón, el más oscuro, van a tocar un poquito el pincel, voy a mostrar acá, voy a correr esto y voy a mostrar lo que voy a hacer en la cámara para que entiendan. Yo tengo el pincel, lo tengo humedecido en alcohol, ¿sí? Lo tengo humedecido en alcohol. Voy a tocar con la punta un poquito del marrón y lo voy a extender. Primero voy a pasarlo acá. Hago esta pincelada. ¿Para qué? Para que se vaya haciendo un degradé en el pincel. Cuando lo tengo, vengo a la figura y me fijo. Bueno, supongamos que acá yo tendría demasiado claro y me quedé sin sombras. Me paro de costado con la punta donde necesito la sombra y voy a pasar. Como esto está semitransparente, ahí, lo que va a suceder es que va a generar una sombra, ¿se ve? Va a generar una sombra, una profundidad, pero no va a perder del todo la transparencia. Por lo tanto, al no perder la transparencia, yo no es que tengo que volver de cero con los pelos, ¿sí? Queda solamente como una sombra. Es más, cuando hacíamos pintura country, ese efecto lo hacíamos siempre porque avejentaba la pieza. Entonces, una vez que la pieza estaba totalmente seca, nosotros recurríamos a esa media carga bien aguada y repasábamos todas las profundidades. Entonces volvía a levantar. Nosotros en este caso habíamos hecho al principio eso, ¿no? De poner las sombras. Por lo tanto, si trabajamos bien durante la técnica, no tendríamos que hacerlo. Pero bueno, si llegara a pasar, lo pueden hacer. Si se les borran demasiado los pelos al hacer eso, volvemos a tocar con nuestro pincel, ese que no queremos, pero hoy sí lo queremos. Retiramos el excedente y hacemos otros pelitos alrededor. En este caso le vamos a poner unos al morrito para que no quede tan marcada el espacio entre uno y otro. Y empezamos a repasar todo el pelaje. De esa forma vamos a ir haciendo todo el pelo de este animalito, de este y del que ustedes quieran, ¿sí? Es una técnica, ya les digo. El pelaje, la verdad, es que se utiliza mucho, así que está bueno saber hacerlo de esta forma. Por lo menos tienen una técnica más. Es una forma diferente de pintar. Acuérdense lo que les dije de los blancos, acuérdense de lo que les dije del manejo del pincel, que es muy importante. Yo igual voy a dejar una plaquita con unos tips. Para quienes ya pintan, es una técnica súper fácil de hacer. Quienes no se hayan animado hasta ahora a pintar, pueden empezar despacito, pueden practicarlo en papel o en pedacitos de pasta para después poder aplicarlo en las tortas. Si quieren empezar a pintar, ahora está por salir una clase virtual que sería el paso 1 para la pintura en tortas, así que quien se quiera sumar, los espero. En la plaquita abajo están mis redes donde me pueden seguir. Cualquier duda que se presente después o si algún día están pintando y quieren preguntarme algo, me escriben. Yo siempre suelo contestar, así que no hay ningún tipo de problema. Yo trabajo lo que es pintura, escultura.
pero con la pintura los puedo ayudar. Bien. La cantidad de capas es a gusto de ustedes en realidad. Va a depender del color que elijan de fondo. Les voy a mostrar cómo queda. Ven que forma, empieza a salir toda la profundidad y los volúmenes de la pieza. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos lograr con esta superposición de capas. Que este bichito deje de ser una imagen plana. ¿Sí? Si yo pintara con una pincelada lisa, no genero textura y no genero volumen. Por más que yo, por ejemplo, tratara de generar los volúmenes con las luces y las sombras y la pincelada es en plano, no genero esta sensación de 3D. En cambio, cuando trabajo la textura del pelo, sí sucede esto. Así que, bueno, es algo como para tener bien en cuenta. Así que ya lo ponemos total. Preguntas. ¿Qué pinceles uso? En realidad tengo un surtido de pinceles. Yo acá en Argentina trabajo mucho lo que es la línea de Kazán, porque bueno, es lo que tengo más a mano de muy buena calidad. Lo que sí elijo en casi un 90% son pinceles de pelo, ¿sí? Como lo que yo les mostraba, es todo pelo, ¿sí? No, acá no hay cerdas sintéticas, o sea, cuando ustedes ven un pincel que es blanco, por ejemplo, o que es muy plástico, eso normalmente a nosotros no nos sirve, ¿sí? Salvo que lo que necesitemos sea para hacer una textura, por ejemplo, con un glacé y demás. Pero para pintar necesitamos todos pinceles de pelo muy suave. ¿Se puede pintar con colorante en gel? Esta técnica no. Esta técnica no, porque yo necesito que no tenga ningún tipo de transparencia. Así que tiene que ser sí o sí colorante en pasta, ¿sí? Así como yo les mostré. El colorante en gel me sirve para otro tipo de pintura. Para esta técnica no. Bueno, y mi nombre de usuario y eso está ahí, los datos están abajo de la plantilla. Así que bueno, nada, yo espero que les haya gustado la técnica, que hayan pasado un lindo rato conmigo. Sigan mirando a los profesores que vienen más adelante. Y bueno, le agradezco a Gastón la oportunidad por ser parte nuevamente de una de sus exposiciones. Lo felicito por esto. Y estamos en contacto para lo que necesiten. Les mando un beso grande. Cuídense mucho. Saludos.